Muy buenos días, miércoles 15 de julio, y titulamos nuestra columna de hoy, Día 946, es más que un partido de fútbol. Porque el enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra nos remite a la pregunta de si el fútbol puede convertirse en más que un fenómeno exclusivamente deportivo, como expresión cultural. El fútbol funciona como un espacio donde las sociedades proyectan sus memorias históricas, sus identidades nacionales, sus disputas políticas y sociales, transformando un partido en un acontecimiento cargado de significados que exceden claramente lo propiamente futbolístico, ¿no? La rivalidad con Inglaterra constituye una forma de narrar la propia argentinidad, una identidad construida, obviamente sobre la memoria de Malvinas, la apropiación creativa de influencias extranjeras y una cultura que encuentra en el esfuerzo colectivo la resiliencia, el juego como una metáfora de la vida en común. Incluso la propia diplomacia británica parece reconocer la particularidad simbólica de este enfrentamiento, ¿no? En la previa del partido comenzó a circular una supuesta comunicación interna de la Embajada Británica en Buenos Aires, dirigida al equipo de redes sociales, con instrucciones sobre cómo abordar el resultado del encuentro, celebrar con elegancia, en el caso de victoria inglesa, felicitar al ganador si triunfa Argentina y permitir los memes, pero con tacto, más allá del tono humorístico y de la autenticidad que tenga este documento que circuló como una pieza viral en redes sociales. La imagen funciona como una curiosidad que revela algo real. Pocos partidos de fútbol generan una carga histórica y emocional capaz de involucrar incluso a representaciones diplomáticas de dos países, ¿no? Hay otro némesis deportivo para Inglaterra en el deporte, es el caso de India y el cricket, es probablemente el más conocido, pero no es el único. Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y las naciones del Caribe anglófono también constituyeron enfrentamientos cargados de historia frente a Inglaterra en deportes como el rugby y mencionamos el cricket. En el rugby, por ejemplo, los duelos entre Inglaterra y los All Blacks de Nueva Zelanda y los Wallabies australianos y los Springboks sudafricanos contienen una tensión simbólica vinculada al pasado imperial y a la búsqueda de reconocimiento internacional de sociedades que dejaron de ser colonias para convertirse en potencias deportivas, ¿no? Lo mismo ocurre con Irlanda, donde el enfrentamiento con Inglaterra en fútbol y en rugby todavía está atravesado por signos de dominación británica y la construcción de una identidad nacional diferenciada. El Imperio Británico llegó a controlar en distintos momentos de la historia cerca de un cuarto de la superficie terrestre y a gobernar sobre más de medio centenar de territorios. En distintos momentos de su historia, India, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, en Asia, en África, Kenia, Nigeria, Sudáfrica, Ghana, en América, Canadá, en Australia, en Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, hasta numerosos territorios del Caribe como Jamaica, Barbados, Trinidad y Tobago. En muchos de estos lugares, los deportes introducidos por los británicos terminaron convirtiéndose en símbolos de autonomía cultural. Aquello que alguna vez representó la presencia del imperio pasó a ser una herramienta para construir la identidad propia. La Argentina ha construido históricamente una red de apoyos internacionales en su reclamo por las Islas Malvinas. Y el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, con casi 50 países, principalmente nuestros vecinos, pero de África, Asia y el Caribe, acompañan año tras año el llamado al diálogo entre Buenos Aires y Londres para resolver la disputa de la soberanía. Ese respaldo se explica en parte por la propia historia de colonialismo británico, ¿no? Muchos de esos países fueron antiguas colonias o territorios bajo administración británica y observan la cuestión de Malvinas dentro del proceso global de descolonización impulsado por las Naciones Unidas, ¿no? Y esto también tiene su expresión en el mundo del deporte, como el fanatismo en Bangladesh por la selección argentina, el deporte que otros ámbitos de la cultura funciona como espejo, donde las sociedades proyectan su historia y sus heridas, sus orgullos y también sus contradicciones, ¿no? 11 futbolistas en aliento de millones de argentinos, detrás de los colores de su bandera en su pecho y la camiseta, adquieren una relevancia que traspasa los límites del deporte, porque representa a una comunidad, a una cultura, a una memoria compartida, a una forma de entender el mundo. Cuando Argentina enfrenta a Inglaterra, ocurre eso, por ejemplo. Vuelve a la memoria, obviamente, la reivindicación de Malvinas,
la revancha simbólica de los goles de Diego Maradona en 1986, la continuidad de una rivalidad que hoy encarna la generación de Lionel Messi, y una pregunta mucho más profunda que deportiva: ¿de qué se trata hoy ser argentino, ¿no? Parafraseando a San Agustín, podríamos decir aquella frase hermosa: si no me lo preguntan, lo sé, y si me lo preguntan, no lo sé. O también podríamos traer aquella célebre frase de Heráclito, que nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, que nos hace pensar que la identidad del río o de cualquier cosa no está en la materialidad de sus aguas, que fluyen y cambian continuamente, sino en algo que va más allá, que es inmaterial, donde a la razón le cuesta encontrar una definición. El sentimiento parece orientarse hacia ella, ¿no? En una Argentina atravesada por profundas divisiones políticas, divisiones económicas, divisiones sociales, donde resulta cada vez más difícil encontrar símbolos compartidos, el fútbol parece conservar una capacidad excepcional para reunir a millones de personas detrás de una misma emoción, ¿no? Las multitudinarias celebraciones, por ejemplo, en la conquista del Mundial de Qatar en 2022, demostraron que al menos por un instante las diferencias podían quedar suspendidas y abrir paso a un sentimiento colectivo difícil de encontrar en otros ámbitos de nuestra vida pública. Y cuando la selección sale a la cancha, no solo juega un equipo, también juega una parte de la identidad nacional, ¿no? En la previa del partido de semifinales con Inglaterra, Lionel Scaloni buscó tratar de reducir la presión sobre los jugadores al afirmar que es un partido de fútbol y punto. Una frase que refleja la responsabilidad de un entrenador que intenta aislar a sus jugadores del peso de la historia, que quizás podría desconcentrarlos o sumarles más presión de la que ya tienen. Pero sin embargo, un video que circuló en las últimas horas contrapone esa declaración con imágenes de su etapa como futbolista, ¿no? Un jugador aguerrido, intenso, que vivía cada pelota como si fuera la última. Vamos a ver el video que circuló en las redes. Scaloni: es solo un partido de fútbol, no busquemos otra cosa. 30 segundos. Es un partido de fútbol, ¿eh? El mensaje es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa, es un partido de fútbol. Punto. Clarísimo, ¿no? Bueno, la relación entre deporte y política es tan antigua como la propia civilización. Es conocido que en la antigua Grecia, varios siglos antes de nuestra era, en las ciudades-estados de aquella época, vivían en permanente competencia, y no era extraño que esa rivalidad desembocara en enfrentamientos armados. En ese contexto nacieron los Juegos Olímpicos, ¿no? Celebrados cada 4 años en Olimpia, y existía una institución fundamental que representaba esa relación entre la guerra y el deporte, ¿no? Con una palabra griega, ekecheria, que era la tregua olímpica. Durante ese periodo se suspendían las hostilidades para garantizar que los atletas y jueces y espectadores pudieran viajar con seguridad. El deporte aparecía así como un espacio común donde las competencias dejaban de expresarse mediante armas para hacerlo mediante reglas compartidas, ¿no? Aquella tregua no eliminaba las guerras ni resolvía los conflictos políticos, no, apenas establecía un paréntesis. Pero ese paréntesis era extraordinariamente significativo, ¿no? Las polis seguían siendo rivales, continuaban disputándose territorios, poder e influencia, pero aceptaban que existía un ámbito donde el reconocimiento mutuo resultaba posible. La competencia deportiva no negaba el conflicto, lo ritualizaba, en cierto sentido lo civilizaba. Hay un episodio más reciente que demuestra la capacidad del deporte y los rituales compartidos para suspender temporalmente los conflictos, que fue la llamada tregua de Navidad en 1914, en medio de la Primera Guerra Mundial. En distintos puntos del frente occidental, soldados británicos y alemanes abandonaron momentáneamente las trincheras durante la Nochebuena y la Navidad para intercambiar saludos, compartir alimentos, enterrar a sus muertos e incluso disputar improvisados partidos de fútbol en la tierra que nadie que separaba ambos ejércitos podía imaginar, ¿no? Aquellos hombres que pocas horas antes intentaban matarse reconocieron al otro como un semejante detrás del uniforme. La tregua no terminó con la guerra, obviamente, ni modificó las decisiones de los gobiernos, pero reveló algo más profundo, ¿no? Incluso en medio del enfrentamiento, en las trincheras, el enfrentamiento más brutal, existen espacios simbólicos donde el adversario puede transformarse en rival y la competencia reemplazar, aunque sea por un instante, a la violencia. El fútbol
apareció allí como una forma de humanidad compartida, ¿no? Una demostración de que ciertas reglas y pasiones comunes pueden construir puentes, incluso entre enemigos. Y siglos después, cuando Pierre Coubertin impuso el renacimiento de los Juegos Olímpicos, estos modernos que tenemos ahora a fines del siglo XIX, se retomó esa idea bajo una forma diferente. En ese momento Europa atravesaba un periodo de nacionalismos crecientes y de una competencia entre imperios. Coubertin imaginó que el deporte internacional podía convertirse en una herramienta para acercar a las naciones mediante reglas compartidas, reconocimiento recíproco y respeto del adversario. La historia demostraría rápidamente que aquella idea convivía con una realidad más compleja, ¿no? Los Juegos Olímpicos nunca estuvieron separados de la política, por el contrario, se transformaron en uno de los escenarios más visibles. Las naciones comprendieron que las medallas también eran una forma de proyectar su prestigio internacional. Ganar ya no consistía únicamente en demostrar superioridad atlética, también implicaba exhibir modelos de organización social, capacidad tecnológica, fortaleza nacional. Probablemente ningún episodio simbolice mejor esa tensión que aquellos Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, donde Adolf Hitler convirtió aquella competencia en una gigantesca puesta en escena, destinada a presentar al Tercer Reich como la expresión del supuesto renacimiento alemán y de la pretendida superioridad de la raza aria. La arquitectura monumental, la organización impecable, la maquinaria propagandística, buscaban transmitir una imagen de poder, destinada tanto al público interno como al resto del mundo. Sin embargo, ocurrió una ironía imposible de prever, ¿no? Jesse Owens, un atleta afroamericano de los Estados Unidos, obtuvo 4 medallas doradas frente a los ojos del régimen nazi. El hecho adquirió un enorme valor simbólico. El atleta cuya única existencia desmentía el núcleo del discurso racial nazi por ser negro, terminó convirtiéndose en el verdadero protagonista de aquellos Juegos. Una competencia deportiva que había pasado a representar una disputa ideológica de alcance mundial. Las décadas siguientes profundizarían todavía más esta tendencia. Durante la Guerra Fría, cada medalla obtenida por Estados Unidos o por la Unión Soviética era interpretada como una confirmación de las virtudes del capitalismo o del socialismo. Los Juegos Olímpicos dejaron de ser simplemente una reunión de atletas para convertirse también en un tablero donde las potencias medían sus influencias globales. Los boicots de Moscú 1980, Los Ángeles 1984, demostraron hasta qué punto el deporte podía convertirse en una prolongación de la diplomacia internacional. Algo similar incluso ocurrió en Melbourne, en Australia, en 1956, cuando Hungría enfrentó a la Unión Soviética en un partido de waterpolo, pocas semanas después de que el Ejército Rojo aplastara la Revolución Húngara. El encuentro terminó con un jugador húngaro ensangrentado, imágenes que recorrieron el mundo y dieron origen al nombre con el que todavía se recuerda aquel episodio, Blood in the Water, sangre en el agua. Formalmente era un partido, simbólicamente era mucho más que eso. Cada ataque y cada gol parecía condensar una tragedia nacional que todavía estaba ocurriendo, ¿no? La misma lógica puede observarse en numerosos enfrentamientos internacionales. India e Inglaterra, por ejemplo, transformaron el cricket, el deporte introducido por la potencia colonial, en un escenario de afirmación nacional. Recientemente el estreno de la serie en Netflix representó esta rivalidad. Vamos a ver un breve minuto de los grandes rivales del cricket. Interesante, ¿no? Pero hay otros ejemplos. Irlanda encontró en el fútbol y el rugby una forma más de expresar una identidad construida durante siglos de dominación inglesa. Y Corea del Sur con Japón todavía carga sus enfrentamientos deportivos, el peso de la ocupación japonesa en el siglo XX, ¿no? Serbia y Croacia es otro ejemplo, trasladaron al campo de juego heridas abiertas por las guerras balcánicas. En todos esos casos el deporte deja de ser únicamente deporte, para convertirse en un lenguaje donde las sociedades narran conflictos que exceden ampliamente el resultado. Pero aún existiendo estos antecedentes, Argentina tiene algo excepcional, ¿no? Porque pocas rivalidades deportivas concentran al mismo tiempo una guerra relativamente reciente, una disputa territorial que continúa abierta, una larga historia de enfrentamientos deportivos y un episodio que terminó convirtiéndose en un mito compartido para ambos países, ¿no?
Esa singularidad explica por qué Argentina e Inglaterra ocupan un lugar diferente dentro de la historia del deporte internacional. Vamos a ver el tráiler de la película que se estrenó recientemente y que fue muy vista en la previa del partido de la selección frente a Inglaterra. Es el documental sobre el partido Argentina versus Inglaterra en 1986. Son 2 minutos, pero valen la pena. One of the great football coliseums of the world, the Azteca Stadium. Es solo fútbol y punto. We're here to play football. Don't confuse the two issues. Sunday's World Cup match between England and Argentina will be played in a sporting spirit. No era un partido más, era el partido. Si usted se agarra la bandera, el problema es suyo. Perdedor. No soy perdedor, soy ganador. Here in Mexico City, one of the most heated matches of this World Cup. I could not believe that he hadn't blown his whistle. How did the referee not see it? How has that happened? Le dije, fue con la mano. Y me dijo, después te cuento, Valdano. That's a bad decision in very big match. I don't think any of us really envisaged what was about to happen. We have to recover those islands. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. And we must go out quietly to succeed. That feeling that you're being part of something that goes beyond sport. An infinite match. Ayer, aquí en este programa, entrevistamos a los directores del FIN, que interpretaron la frase que dijeron tanto Maradona como Bilardo como Scaloni: es fútbol y punto, ¿no? Como una invitación a preguntarse qué significa realmente el fútbol, ¿no? Un espacio donde se expresa la identidad nacional, la historia, las emociones de un pueblo, aunque el contexto actual es muy distinto al de 1986 y las nuevas generaciones ya no viven aquella rivalidad con el mismo nivel de confrontación, el partido sigue siendo un clásico infinito. Vamos a escuchar 51 segundos de qué nos dijeron ayer los directores del partido, analizando qué se juega en esta semifinal con Inglaterra. ¿Aquel fue un partido? Te digo algo, en realidad lo que dijo Bilardo y lo que repitió un poco Scaloni inconscientemente, no dice solo un partido, dice es solo fútbol y punto. Entonces yo me pregunto, ¿qué es el fútbol? Habría que definir qué es el fútbol y punto para entender el concepto ese. Y el fútbol yo creo que es un lugar donde volcamos un montón de emociones, no es solamente un juego, es un juego, pero también es como, a veces hablamos con Santi, que no sé de quién es la frase, que es lo más importante de lo menos importante es el fútbol. Pero ahí también están las banderas en un mundial, está la nación, la idiosincrasia a flor de piel, y entonces para mí cuando Scaloni y Bilardo dicen es solo fútbol, hay un subtítulo. Que creo yo, o la película investiga, se mete en esta... ¿Usó la misma frase Bilardo que Scaloni, o en el caso de Scaloni dijo concretamente partido? Lo que los dos dicen seguro es y punto. Y punto, ¿no? Bueno, pero quizás la muestra más cabal de lo épico que es el duelo entre Argentina e Inglaterra sea que el fanatismo atravesó fronteras, ¿no? Llegando a Bangladesh, como contábamos antes, como el país que nunca logró clasificar una Copa del Mundo, donde millones de bangladesíes adoptaron la Argentina como su selección. El punto de inflexión fue el Mundial de México de 86, con la victoria argentina sobre Inglaterra, con esos 2 goles emblemáticos de Diego Maradona, que fue interpretado por una sociedad marcada por casi 2 siglos de dominación británica, me refiero a la de Bangladesh, como una suerte de revancha simbólica frente al antiguo poder colonial, ¿no? Ese episodio consolidó un vínculo emocional que perdura hasta hoy y demuestra que no es solo un partido. El fervor se expresa en murales, en camisetas, en pantallas gigantes, en multitudinarios festejos durante cada mundial.
El fenómeno alcanzó tal magnitud que tras la consagración argentina en Qatar 2022, el gobierno argentino reabrió su embajada en Dhaka, la capital de Bangladesh, reconociendo que esa pasión futbolera se había convertido también en un puente diplomático y cultural entre ambos países. Vamos a aclarar que hoy la relación con Bangladesh ya representa 2% del comercio internacional argentino. Y vamos a ver 1 minuto 27 del fanatismo de Bangladesh por Argentina. Gritos, aliento, calor y pasión futbolera a más de 17.000 kilómetros. Bangladesh y un apoyo a la selección argentina que no deja de sorprendernos. Para nosotros, una novedad. Para ellos, fidelidad y amor puro. Si hablamos del nacimiento, el semilla donde nace ese amor, para el tanto fanatismo para el equipo argentina, y es el primero que fue ahí quien se lo criaron, es el Rabindranath Tagore y el Victoria Ocampo. El amor que existía entre ellos, el amor que se unió entre las ambas naciones. Después, el segunda etapa donde fue cuando hubo la guerra de la liberación de la Bangladesh, el apoyo a Argentina diplomática, y cuando jugaron en México en 1986 y el hero Diego Maradona, el goleo que hizo con sus manos contra los ingleses, esa que declaró a su propia boca que es un goleo de mano de Dios, y es como que lo tomaron el pueblo bangladeshis, que fueron como una revancha contra los imperialismos de los ingleses. Y los ingleses lo dejaron un gran daño al pueblo bangladeshis y colonizando por 300 años ahí. No es solo un partido de fútbol, ¿no? O sea, la rivalidad entre Argentina e Inglaterra no comienza con el fútbol ni con la guerra de Malvinas, forma parte de una relación histórica acompañando el propio proceso de la construcción de la identidad de la Argentina como nación. Las invasiones inglesas 1806 y 1807 fueron una de las primeras experiencias de defensa colectiva del territorio y fortalecieron la conciencia criolla que pocos años después desembocaría en la Revolución de Mayo. Durante los siglos siguientes, la relación entre ambos países estuvo marcada por una profunda ambivalencia. Primero vale recordar la vuelta de obligado también que dio origen al Día de la Soberanía Nacional. Inglaterra fue una potencia con enorme influencia económica y cultural en la Argentina, como las inversiones ferroviarias, pero también fue la nación que ocupó las Islas Malvinas en 1833 y que quedó asociada a distintas disputas de soberanía. Admiración, influencia, pero también resiliencia y conflicto. Convivieron y convirtieron el vínculo que nunca fue completamente ajeno ni completamente cercano, ¿no? Esa historia encontró en el Mundial de México de 1986 una síntesis deportiva y simbólica única. La victoria argentina sobre Inglaterra no fue solamente un triunfo futbolístico. El gol con la mano de Diego Maradona fue interpretado como la viveza criolla frente al pirata usurpador, una suerte de revancha a lo Martín Fierro del gaucho vivo, una revancha poética de quienes sentían que le habían quitado algo y ahora podían devolverle el golpe. Pero apenas minutos después llegó el segundo gol de Maradona, considerado por muchos el mejor gol de la historia de los mundiales, una obra de talento individual que transformó aquella rivalidad definitivamente en una leyenda deportiva. El antropólogo Alejandro Grimson tomó el cruce de Argentina e Inglaterra diciendo que es simultáneamente un partido de fútbol y mucho más que un partido. Ayer desarrolló este punto de vista aquí en nuestro propio programa y vamos a compartir otro minuto de ¿es solo un partido o no? Los dos polos, un polo que dice es un partido y nada más, y otro polo que dice es la racha, hizo el mejor relato de la historia, que lo hizo Víctor Hugo Morales, donde ninguno de nuestras generaciones puede olvidar ese gol, donde las generaciones adyacentes en esos días cuando volvieron los jugadores. Bueno, paradójicamente el fútbol llegó al Río de la Plata de mano de los ingleses. Fueron los trabajadores ferroviarios, comerciantes, docentes, miembros de la comunidad británica quienes introdujeron un deporte que con el tiempo dejaría de pertenecerles. No pocas historias ilustran mejor la capacidad argentina para apropiarse de influencias extranjeras y transformarlas en algo propio. Tango nació de múltiples tradiciones musicales, el lunfardo mezcló idiomas de inmigrantes, el rock argentino, un género anglosajón en una expresión cultural absolutamente original.
Con el fútbol ocurrió algo semejante, ¿no? Un deporte británico terminó adquiriendo una identidad profundamente argentina. La dimensión política de este partido también reaparece en la discusión pública argentina. No nos falta quienes, a partir de la conocida admiración de Javier Milei por Margaret Thatcher, a quien ha definido en distintas oportunidades a las grandes líderes de la historia contemporánea, aprovechan cada cruce entre Argentina e Inglaterra para acusarlo de hinchar por los ingleses o de rivalizar, o de relativizar, perdón, en esta rivalidad, el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas. Del mismo modo que sectores del kirchnerismo suelen reaparecer con otro argumento, que existe una contradicción entre alentar la selección argentina y haber votado por Milei, precisamente por su reivindicación de Thatcher y por la política exterior de su gobierno respecto de la cuestión de Malvinas. El plan de un sentimiento nacional compartido en un criterio de pertenencia política, como si la identidad nacional pudiera quedar monopolizada por una fuerza partidaria. Una vez más, la discusión excede largamente lo deportivo, ¿no? El partido termina funcionando como un escenario donde se proyectan las disputas de la política argentina y donde cada espacio intenta apropiarse del significado de lo que es ser argentino. En la batalla cultural, esta es llevada al fútbol, ¿no? Pero la cultura suele ser mucho más profunda y mucho más duradera que la política. Los gobiernos, los partidos, las ideologías disputan el poder. La cultura, en cambio, moldea las formas de sentir, las formas de recordar y de pertenecer a una comunidad. Quizás por eso distintos proyectos políticos intentaron presentarse como la expresión auténtica de lo argentino. El peronismo durante décadas se concibió a sí mismo como un movimiento nacional y popular capaz de encarnar esa argentinidad. Y el mileísmo, en cambio, encuentra allí una dificultad evidente para sus detractores que lo acusan de cipayo por la admiración de su líder hacia Thatcher o por su mirada sobre Occidente o inclusive por su anarquismo transnacional. Sin embargo, ninguna fuerza política puede apropiarse por completo de una identidad nacional que siempre es mucho más amplia, mucho más contradictoria, mucho más cambiante que cualquier proyecto partidario. Es precisamente esa dimensión más profunda, la de la cultura, donde el fútbol consigue expresar algo de la argentinidad que la política muchas veces apenas intenta interpretar. Allí aflora una de las claves de aquello que solemos llamar argentinidad, la identidad nacional, que nunca fue una pieza de museo, ni tampoco una esencia inmutable. Es una construcción histórica hecha de préstamos, de mezclas, de resignificaciones, de experiencias compartidas. La Argentina se construyó recibiendo millones de inmigrantes europeos, pero también transformando esas influencias hasta volverlas irreconocibles respecto de sus orígenes. Lo importado deja de ser extranjero cuando una sociedad consigue convertirlo en parte de su propia biografía. Y quizás por eso el fútbol ocupa un lugar tan singular dentro de nuestra cultura, no porque sea únicamente un entretenimiento masivo, ni porque haya producido a algunos de los mejores jugadores de la historia, sino porque expresa una determinada manera de entender el esfuerzo colectivo, la creatividad frente a la adversidad, la búsqueda permanente del reconocimiento internacional. Y en pocos lugares, como en una cancha de fútbol, la Argentina parece narrarse a sí misma, ¿no? La argentinidad aflora en la manera de jugar, en el sufrimiento hasta el último minuto que pasó la selección. Hay algo de esa melancolía tanguera y también una metáfora de una sociedad que no se derrumba frente a las adversidades. Los jugadores desarmando tácticas a último momento para recuperar el modo de juego de potrero, donde aflora la improvisación, la creatividad, esa misma genialidad y la creatividad que nos permitió sobrevivir y recuperarnos como país, atravesando cíclicas crisis sin parar. Y allí convive el orgullo y la frustración, la épica, el sufrimiento, la improvisación, el talento, la ilusión de que siempre es posible revertir un resultado adverso, ¿no? Esa forma de vivir el juego, dicen tantos sobre nuestro país, como muchos de sus libros de historia, ¿no? Norbert Elias y Erin Dunning, en su obra fundacional Deporte y Ocio en el proceso de la civilización, explican cómo las estructuras del deporte moderno replican a escala controlada un isoformismo funcional.
las tensiones y los conflictos de la sociedad civilizada, sirviendo como un enclave seguro para la catarsis. Un partido de fútbol funciona como una metáfora cargada de sentimientos sobre la propia vida. ¿Por qué el fútbol es deporte, el deporte más importante del mundo? Bueno, probablemente dicen, porque se parezca a la propia vida. Lo más probable cuando empieza una jugada es que no se convierta en gol. Al igual que los sueños o que los objetivos vitales, lo más probable es que no se concreten. El error es la norma en la vida y el gol es la excepcionalidad. Hay cosas que dependen de uno, pero hay otras que dependen del equipo, del azar y hasta de las injusticias de un mal arbitraje. Esa noción exacta fue descrita de forma célebre por el escritor mexicano Juan Villoro, quien sostiene textualmente lo siguiente: el fútbol es el deporte que más se parece a la vida. Villoro argumenta que esa idea, explicando que el fútbol, a diferencia de otros deportes, posee una jurisprudencia imperfecta y un fuerte componente azaroso. En sus palabras se asemeja a la existencia porque te da recompensas y castigos que no esperás y que no mereces, comparando las decisiones erróneas del árbitro con los golpes arbitrarios e imprevistos del destino cotidiano, como ganarse la lotería o sufrir una enfermedad imprevista. Otro interesante es que el célebre escritor Albert Camus fue arquero de joven y en una ocasión dijo: todo lo que sé con mayor certeza sobre la moral y las obligaciones de los hombres se lo debo al fútbol. Quizás para Camus o Camus la mayor enseñanza que nos deja la selección tenga que ver con la forma de enfrentar la adversidad, ¿no? Un país como el nuestro, acostumbrado a las crisis, donde tantas veces las diferencias parecen irreconciliables, 11 jugadores consiguen, recordándonos que el talento individual solo alcanza su verdadera dimensión cuando se pone al servicio de un objetivo común. Allí la garra, el coraje, el sacrificio, la solidaridad y la convicción de seguir peleando, incluso cuando todo parece cuesta arriba, son virtudes que admiramos cada vez que la Argentina sale a la cancha. Porque esas mismas virtudes que nos emocionan durante 90 minutos nos resultan tan difíciles de sostener en la vida pública, ¿no? Si alguna lección puede dejar la escaloneta, es que los talentos son necesarios, pero ningún país sale adelante únicamente por la genialidad individual, sino cuando una sociedad logra volver a jugar en equipo. Vamos a cerrar esta columna con una canción realizada a partir de la inteligencia artificial de una canción de Gilda, la Cuarta Estrella, en homenaje a la selección nacional.